se repite. Hace una semana cuando estuvo aquí nuestro compañero también de Teleantioquia, Carlos Naranjo, recibimos muy buenos comentarios, gente muy interesada acerca del tema de la neuropolítica y les habíamos prometido que estaríamos haciendo el ejercicio también con los candidatos a la alcaldía y por eso es un gusto saludar a Carlos Naranjo. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Andrea, el gusto es mío. Qué bueno estar nuevamente por acá con ustedes en esta ocasión para que veamos la parte del estudio que se dedicó a los candidatos a la alcaldía de Medellín. Bueno, Carlos, para la gente que no había visto el estudio anterior, recordemos cómo fue la metodología para hacer este análisis. Sí, esta es una investigación de neuromarketing, es decir, las neurociencias aplicadas al marketing y específicamente en este caso al marketing electoral. Se utiliza una herramienta de neuromarketing que se llama Eye Tracker. Con el Eye Tracker se miden los movimientos de las pupilas. Estos movimientos de las pupilas se tuvieron en cuenta en un universo de solamente 20 personas. Normalmente las investigaciones cualitativas son de este estilo. Esta no es una investigación cuantitativa. En consecuencia, no tiene validez estadística. No pretende tener validez estadística, como sucede en el caso de las encuestas. ¿Cómo seleccionamos a los candidatos? Pues los seleccionamos basado en lo que mostraban las encuestas a finales del mes de septiembre, que coincidencialmente apuntan al mismo resultado que mostró la encuesta Invamer el día de ayer. Básicamente, Federico Gutiérrez, Juan Carlos Upegui, Albert Corredor y Paulina Guinaga. Son los que vamos a ver ahorita. Correcto. En esos cuatro. Algo más del contexto y la metodología, creo que queda el asunto resuelto. Vamos a revisar entonces, sí. Carlos, por favor. Vamos a empezar ¿con quién? Con tarjetón. Con el tarjetón, perfecto. Empecemos con el tarjetón a la alcaldía. Este es el tarjetón, la tarjeta electoral para este domingo, Alcaldía de Medellín. Correcto, las personas que van a votar por alcalde de Medellín se van a enfrentar a este tarjetón con 14 candidatos el próximo domingo. Veamos entonces la siguiente imagen que nos va a mostrar el ScanPad, que es el recorrido visual, es decir, cómo empieza la gente a fijar sus pupilas en este tarjetón. Son muchos elementos, en consecuencia, esos puntos que estamos viendo, pues se distribuyen por todo el plano. Entre más grande es el punto, quiere decir que más tiempo estuvo la mirada en esa posición. Normalmente, como habíamos visto también la vez pasada, la mirada entra por el centro del plano porque están sometidos a una pantalla, las personas están al frente de una pantalla, empiezan mirando por la mitad de la pantalla, pero lo que realmente nos da la indicación de cómo se mueven los ojos es ver qué pasa después de la mitad y normalmente tienden a estar hacia arriba y luego van bajando. La lectura occidental es muy de ese estilo, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Veamos la siguiente imagen que es el heatmap, es decir, el mapa de calor que nos da una pista un poco más acertada de cuáles son las fotografías que más llaman la atención. Bueno, no es ninguna sorpresa lo que vemos ahí también, llaman más la atención las fotografías que están en la parte de arriba, especialmente la fotografía de Federico Gutiérrez y de Juan David Valderrama. Los que están arriba, los dos primeros, que están arriba. De arriba abajo y de izquierda a derecha. Sí, los tamaños también tienen algo que ver, porque a pesar de que en esta imagen también está en la parte de arriba Jaime Mejía, no llama tanto la atención. Y hay algo interesante que sucede en el tercer renglón, y es que parte de la mirada se posa en dos candidatos particularmente, que son Liliana Rendón y Albert Corredor. ¿Por qué? ¿Por qué se fijan en esos dos candidatos? Pareciera que hay una explicación similar a lo que sucedió en el tarjetón de la gobernación, donde llama la atención lo diferente. En este caso, de la gobernación de Antioquia, era el parche en el ojo de Mauricio Tobón. En este caso, parece que está del lado de encontrar un hombre de pelo largo y una mujer vestida extraño con el pelo recogido, que es Liliana Rendón. Bueno, una explicación para este asunto muy interesante. Esta es la tarjeta electoral que ustedes, bueno, que quienes residimos en Medellín y votamos por alcalde de Medellín, vamos a enfrentar el próximo domingo 29. Superado el tarjetón. Superado el tarjetón. Comencemos entonces con los candidatos. Juan Carlos Upegui, para que veamos cómo marca el diseño de la pieza publicitaria central de Juan Carlos Upegui a la alcaldía de Medellín. Esta es la pieza fundamental. Vamos a ver cómo se mueven los ojos con el ScanPad. Como vemos, empieza por la mitad
y luego se dirige hacia el nombre del candidato, posteriormente al rostro y finalmente al logo de Independientes. En principio puede parecer muy seductor para un diseñador gráfico o un publicista hacer ese bloque de texto grande que estamos viendo en la campaña de Juan Carlos Upegui. Sin embargo, en el recorrido visual no es bueno lo que marca un bloque de texto tan grande. Desgasta por momentos la mirada y la saca. Entonces, cuando vamos a mirar luego las puntuaciones, que estuvimos hablando también la vez pasada, vamos a centrarnos en dos de los KPIs. Uno es la primera fijación de la mirada y el segundo es el ratio de aciertos, es decir, cuántas personas pasan los ojos por las áreas de interés que en este caso estamos mostrando que son rostro, logotipo y nombre y cargo del candidato. Vemos que las personas, en el caso de Juan Carlos Upegui, se demoran 1.17 segundos para llegar hasta el rostro, y el rostro debería ser de las primeras cosas Si es que se llama ven la en una atención campaña. que la mirada se va a Juan, Correcto. Y a incluso ese más que a bloque- Carlos, a Juan primero. y a ese bloque tan grande Sí, donde la gente sí. trata de encontrar entonces como una explicación de eso que los ojos le están mostrando. Veamos la siguiente imagen, que es el mapa de calor. Ya habíamos dado también una explicación, el heat map es la siguiente imagen, donde mostrábamos ese triángulo que forman ojos, boca y nariz, fundamental para los seres humanos. En términos evolutivos aprendimos a identificar las intenciones que tenían los otros seres humanos que venían, si eran intenciones amistosas o intenciones peligrosas. Y en consecuencia nos fijamos muchísimo en la mirada. De ahí la importancia, por ejemplo, de que los candidatos miren a la cámara. Ya habíamos también discutido Sí. un poco de si Sí, se miraba sí. a la cámara o si se miraba hacia el horizonte. En términos generales, pareciera funcionar mejor los candidatos que miran directamente a la cámara. Esta pieza de Upegui, entonces, en consecuencia, tiene esa dificultad por el bloque de texto tan grande, y en el caso de Independientes, el logo termina siendo de las Perdido. últimas partes del recorrido visual. La gente se demora 2.98 segundos en llegar hasta el logo de Independientes, y además, de 20 personas que estuvieron en el estudio, solamente 12 vieron el logo de Independientes. Solo de 12. 20, 12. Solo 12, muy Increíble. bien. Esta Bueno, es la nube de palabras Esta para es la Juan nube de Carlos palabras. Upegui. Ahí hay una doble I en inexperiencia, pero es la que más marca. Inexperiencia, joven, y ya vemos pues las otras que Cuadriculados, verbalizaron sin las gracia, personas que niño, estaban en el payaso, estudio. desconfianza, inexperiencia, la más grande, y joven. Joven e inexperiencia son como las fuertes. Así es. Muy bien. Continuemos entonces con la campaña de Federico Gutiérrez. Esta es la pieza publicitaria. Sabemos que en Un ocasiones asunto, cambian Carlos, los fondos. escúcheme. Juan Carlos Upegui ha cambiado pieza publicitaria después del estudio. No que yo haya visto. ¿Cierto que no? No, sigue Creo que siendo mantiene básica- el mismo color. Bueno, sigue muy bien. siendo la misma Pero campaña. Fico sí ha cambiado. Fico ha cambiado algunos de los fondos eventualmente, Ajá. pero el diseño general también sigue siendo el mismo, Juan Ok. Carlos. Entonces estamos viendo en el caso de Fico el recorrido visual. De hecho, podríamos decir que de las piezas evaluadas es la que mejor funciona, la de Federico Gutiérrez, aunque también el ojo tiende a entrar por el nombre primero, por Fico, el alcalde de la gente, luego pasa al rostro y la sonrisa de Federico y finaliza en el logo de Creemos. Rostro de Federico, 1.62 segundos para entrar, nombre 0.03 segundos, lo más rápido. También hay que tener en cuenta que el nombre está hacia el centro del plano y es por el centro del plano por donde entra la mirada. Eso también debe tener algo que ver. Y el logotipo de Creemos, 2.21 segundos. De todas las piezas publicitarias, como estamos diciendo, tal vez sea la que mejor funciona. De 20 personas, 20 hicieron contacto con el rostro, de 20 personas, 20 hicieron contacto con el nombre y de 20 personas, 18 hicieron contacto con el logotipo de Creemos. Bueno, aquí, por lo menos lo que llevamos a diferencia de Gobernación, no vemos fondos con trama, con insinuaciones, con Más piezas más sencillos. sencillas, más planas. Más sencillas, más planas, menos elementos y como hablábamos también la vez pasada, pues en términos generales menos es más. Ayuda a que la lectura sea más rápida y sea más clara. Eventualmente las tramas pueden funcionar, pero en términos generales son peligrosas porque pueden distraer la atención del mensaje central. Y en publicidad exterior, que es donde suelen usarse estas piezas publicitarias, la lectura es muy rápida, es una lectura de 5 o 7 segundos. Continuemos con la nube de palabras de Sí, vamos a Federico revisarla. Gutiérrez. Tal vez también es la mejor nube de palabras Sí. de los que hemos visto. Sí, porque la hasta otra ahora fue en muy dura, alcaldía, muy crítica con Juan Carlos Upegui. Sí. Esta es más Sí. generosa, aunque Aunque también hay palabras negativas, Claro, por y, supuesto. y esa repetición también aparece grande, esa repetición, Ahora. que sí, como que uno no entiende si es para bien
O para mal. O para mal. Sí. Sí, las personas nos dicen qué palabras evocan cuando piensan en el candidato, bien sea que lo conozcan o no. Cuando se someten al estudio se les dice, mire, para este candidato, ¿cuáles son las palabras que vienen a su mente? Y estas son las que vienen en el caso de Federico Gutiérrez. Fundamentalmente, alegría, confianza, diversidad y repetición. Hay un par de palabras muy negativas para el propósito del candidato. Narcocorrupción y corrupción. Muy pequeñas, sí, pero ahí están también. Muy bien, la nube de palabras que corresponde a Federico Gutiérrez. Correcto. Ahora vamos con la campaña de Albert Corredor. Estamos viendo que el ScanPad muestra que la mirada ingresa por el medio del Por el plano centro nuevamente, otra vez, sí. que es donde está el nombre, bueno, en este caso el apellido del candidato, de Albert Giordano Corredor. Nos marca la entrada por el nombre 0.09 segundos, supremamente rápido. Luego pasa al rostro, es el candidato donde la gente posa la mirada en el rostro más rápidamente de todos los que medimos. Por el cabello largo, que llama la atención. De hecho, puede tener en este caso una relación con lo que vimos Con en el Con lo del tarjetón. Sí. con lo que vimos en el tarjetón. Hay algo que llama la atención en el cabello largo de Albert Corredor y luego el logo. Para llegar a él, la gente se demora 2.62 segundos. En corredor, el hit ratio, o sea, el ratio de aciertos, es 20 de 20 para el rostro, 20 de 20 para el nombre y 17 de 20 para el logo de Medellín nos une, que la verdad pues también se ve que no le importa mucho a la campaña, ha puesto el logo en un tamaño pequeño. Sí, es un diseño muy parecido al de Alexandria Ocasio, que fue una candidata en Estados Unidos, que de hecho hay un documental sobre ella en Netflix. El diseño de Albert Corredor tiene un diseño muy similar en términos de inclinaciones, de colores planos y de tipografías al de Alexandria Ocasio. Acá está la nube de palabras de Albert Corredor. Fundamentalmente, dos palabras se llevan el protagonismo: inseguridad y inexperiencia. Inexperiencia. Bueno, la nube de palabras para Albert Corredor. Y usted nos decía que el ejercicio se hizo con 4 candidatos con el promedio de las encuestas y un poco coincide con lo que presentó ayer Inbamer, es decir, nos falta María Paulina Aguinaga. Sí, señor, nos falta María Paulina Aguinaga. Que llama la atención que ella utiliza es el nombre de... retira el María. María. Sí. Sí, tratando posiblemente de resumirlo, el nombre que más llama la atención, por el que más la conocen, junto con el apellido. Nuevamente tenemos un ingreso en el caso de Paulina Aguinaga más rápido por el nombre, luego pasa al rostro y finaliza, en este caso no en el logo, sino en ese eslogan que tiene ni regresar al pasado ni continuar con el presente. ¿Sí? Básicamente con eso. En el caso de Paulina Aguinaga es donde tenemos los indicadores más bajitos en términos de ratio de aciertos y en términos de tiempo. El rostro llama rápidamente la atención, ahí vemos nuevamente ojos, boca y nariz. Para los seres humanos Muy es marcado, fundamental, sí, muy fundamental marcado. la mirada, y en ese sentido una investigación de neuromarketing, a pesar de que no tiene validez estadística, sí muestra unos indicios de cómo nos comportamos en general los seres humanos, bueno, o cómo se comportan nuestros cerebros ante ciertas imágenes. Y en ese sentido, pues podíamos inferir que la mayoría de las personas podrían comportarse de manera similar, porque es un estudio muy intuitivo. Se pasa la imagen durante 5 o 6 segundos y lo que alcanza a ver la persona. Esta es la nube de palabras. Esa personera de colegio. Supremamente desafortunado. La identifican como una personera, es decir, por la edad, por la juventud, ¿por qué? Por la forma de hablar. Muy curioso eso. Sí, yo creo que también tiene que ver en parte, Felipe, con el diseño de la pieza publicitaria. Es una pieza publicitaria que utiliza una tipografía letra, muy particular. Utiliza colores pasteles, Exacto. azul, amarillo. Posiblemente hubiera sido mejor otra elección de colores, una tipografía mucho más contundente. Creo que este es un caso donde hay una candidata con un discurso que le ha ayudado a posicionarse como cuarta en intención de voto, pero que sin embargo su campaña publicitaria, sus piezas publicitarias no son lo suficientemente buenas. Es decir, hubiera corrido, creo yo, con mejor suerte María Paulina Aguinaga con una campaña publicitaria diseñada de otra forma. Unos minuticos para hacer una ronda con Carlos Naranjo luego de esta presentación de neuromarketing aplicada a la política, que llaman ellos neuropolítica. Hablemos un poquito de eso. Carlos, usted ha dicho que no tiene valor estadístico y que es un análisis cualitativo y no cuantitativo, pero la fijación
la percepción, lo que le queda a quien hace el ejercicio y ve la publicidad, influye de alguna manera, es uno de los elementos conscientes o inconscientes que permiten una elección el día de enfrentarse a la tarjeta electoral? Quienes fueron sometidos al estudio no necesariamente van a tener, después de haber visto esos estímulos, una preferencia por un candidato. Pero sí nos indica el estudio, al ver estas imágenes, que los cerebros, hablemos en términos de cerebros, se comportan de esa manera, porque son tiempos muy breves, imágenes muy cortas, y medimos respuestas inconscientes, que son la fijación de la pupila, cómo se mueven los ojos. Ya posteriormente pueden aparecer las palabras en la evocación que vemos en las nubes y ahí puede participar algo de racionalidad, pero también en términos generales es un asunto de lo que llamaba Daniel Kahneman pensamiento tipo 1, es decir, pensamiento rápido, pensamiento intuitivo. No estamos haciendo uso de pensamiento tipo 2 o pensamiento racional, que es el pensamiento lento, lógico, que necesitamos muchas veces para tomar decisiones sofisticadas. Uno esperaría que las decisiones políticas fueran de ese estilo, decisiones sofisticadas, pero la verdad es que se toman la mayoría de las veces en pensamiento tipo 1, intuitivo, emocional. Carlos, ¿hay algún otro caso similar al de Paulina Aguinaga, al que de pronto le faltó un poco a esa estrategia, le hubiera podido sumar? ¿Hay otro caso similar? ¿Y qué caso le parece exitoso en cuanto al neuromarketing y en la forma como se promocionó al candidato? Sí, Andrea, los que medimos fueron estos, entonces no podemos saber si algún otro caso hubiera puntuado mal, a pesar de que el candidato tuviera una buena campaña. A mí me pareció especialmente interesante, no entró dentro de la medición, la campaña de Felipe Vélez. Se arriesgó a utilizar, por ejemplo, el color rosa en una campaña para un hombre. Yo creo que funcionó. Las imágenes de su rostro, los primeros planos, creo que lo muestran como un candidato que tiene carácter, que lo hace bien. También podríamos decir que en términos generales la campaña de Rodolfo Correa al final comenzó a tener un diseño gráfico que lo mostró como alguien mucho más cercano. De hecho, la posición de las manos, así para ejemplificar que une, creo que puede funcionar muy bien, pero como estamos diciendo, no medimos esas campañas, no sabemos cómo terminen funcionando, pero en términos generales creo que ha mejorado mucho el marketing electoral. Es decir, los candidatos cada vez recurren más a publicistas y diseñadores profesionales y también algunos de ellos, muy eventualmente, pero yo creo que de acá en adelante va a seguir siendo más frecuente a laboratorios de neuromarketing. Ey. Carlos, hablemos de las fotos de los 4 candidatos que estuvieron en el estudio, porque los 4 le apostaron a la mirada de frente, incluso los 2 que van liderando, pues la mayoría de las encuestas aparecen sonriendo, y no sé, ese mito de los alcaldes de Medellín, de su look, no sé, por acá también se puede expresar en esas fotos, del pelo medio largo, sí, la camisetica de blue azul, jean, que no falta, miremos que tienen ese lookcito, exacto. ¿cierto? Sí. El kit para hacer El kit candidato. Es que el kit para el candidato de Medellín, blue jeans, sin correa, tenis, pelo largo, camiseta azul, mangas remangadas. Exacto, Sí. y vemos que Federico y Juan Carlos tienen la misma, incluso María Paulina tiene. No, es que eso viene de atrás, femenino, acuérdense que también viene de la Fico, misma. de la escuela de Fico, que Fico era en los incluso jeans. desde Fajardo. Y también de Fajardo, que eran Claro. siempre con camisas azules o blancas. Realmente. Sí, así es. Carlos, yo sí te digo, yo me quedo muy preocupado. Pero en un momento le respondo a... Esto complementaria a lo de Paula, que es con eso, el tema de las fotos, es que eso es una locura, que Paula lo menciona y yo también quiero que nos expliques eso, ¿cómo escoger esa foto? Sí, mire, ha hecho carrera una idea con la que yo no estoy de acuerdo, y es que la foto del tarjetón debe ser exactamente la misma foto de la campaña. De tal forma que si yo estoy en la valla mirando al infinito y más allá, pongo esa misma foto en el tarjetón. Yo creo que no es necesario llegar a ese punto. Claro, por supuesto que en la medida en que sean más parecidas es mejor, pero en el tarjetón me parece a mí, y ya he dicho también que en términos generales en las campañas es mejor que el candidato mire a la cámara, mire al elector. Y en ese sentido, la mayoría de los candidatos están mirando directamente a la cámara en el tarjetón. Hay un par de ellos que miran a la cámara pero no están de frente. Los que no están totalmente de frente son Carlos Alberto Ballesteros del Polo y Gilberto Tobón de Fuerza Ciudadana. El resto de los candidatos miran directamente de frente a la cámara y eso es importante. No olvidemos también que es importante el tamaño
tamaño de la foto. Exacto. Para algunos, infortunadamente, la foto fue muy pequeña en el tarjetón, a pesar de que ellos son los que tienen el control, son los que Claro. mandan la foto a la registraduría. Hay que saber Un cómo elemento mandar para bien la tener en foto cuenta. Y para aquí- que el rostro quede bien. Los dos primeros optaron por sonrisa, mostrando el diente, como ustedes. Correcto, Claro, que sonrisa también con lo dientes. analizamos. Sonrisa con dientes o sonrisa sin y dientes, con- dependiendo de cuál es el carácter. Y que Y la, la y misma que la camisa, sonrisa tiene la ojalá misma. tenga blanqueamiento, porque es que eso Por es supuesto, impresionante. por supuesto. Carlos, pero es que yo aprendí 3 cosas con usted para juntar las 2 clases. A ver que qué nos dio. aprendió, a ver qué Claro, lo calificación primero le que da. mucha gente ha dado la plata con los policistas, hay que ser claros, seamos claros, es en serio, Sí. se han dejado llevar, no sé por qué, pero cuando usted hace ese análisis que aparentemente es tan sencillo, es muy lógico. Primero, usted me explicaba la semana anterior, tanta letra sobra, primer tema. Segundo, la foto, mientras más grande, mejor. Tercero, lo que usted decía, no competir. La ubicación de la foto es en el centro o a un lado, que eso es otra cosa. Usted recomienda al centro y mirando al frente. No necesariamente en el centro del plano, pero sí la cara centrada y mirando al elector. Listo, lo otro. Lo ¿Está de la listo para sonrisa. su campaña, Sí. Juan? Me paga, tranquilo, factura. Felipe. La alcaldía de Y Barbosa. para adelante. Felipe, y lo otro es la sonrisa, ¿cierto? La sonrisa acerca. Y finalmente lo otro es que el neuro, como le llama usted el neuromarketing, implica también que mucha gente ya le metió como por ejemplo otros las manos, otros, al menos ahora no hay muchas que eran así, otras que eran así, esos se han ido yendo, porque si usted mira otras campañas, la mayoría era De hecho, se sigue usando todavía. Claro. Se sigue usando todavía. ¿Y cómo Exacto. sería la suya? Otra más. Carlos Naranjo, bien, Carlos, gracias, gracias, hombre, muy muy, bien. interesante. Sí, hombre, qué Previo bien. a esta elección del domingo, muy interesante toda esta conversación y mirar cómo se comporta este asunto y las campañas que tendrán que preocuparse, conscientes de estas realidades, un poco más del tema. No es simplemente contratar al publicista a ver qué se le ocurre como pieza gráfica, sino trascender un poco más de acuerdo con lo que las neurociencias y el neuromarketing enseñan. Así es, no es un asunto solo de inspiración, la inspiración cuenta, pero por supuesto que también tiene que haber transpiración, como diría Thomas Alva Edison, tiene que haber un 10% de inspiración, pero un 90% de transpiración en el desarrollo de las campañas políticas. Muy invitados todos este 29 de octubre, domingo, a votar entonces alcaldía, gobernación, consejo, asamblea y juntas administradoras locales en Medellín. Que así sea, esa es la invitación y hacemos todo esto y hemos sostenido todas estas conversaciones casi 3 semanas, no solo candidatos sino con analistas, con ese propósito fundamental, invitarlos, convocarlos, generar conciencia, participación para este domingo. A Carlos Naranjo, gracias por acompañarnos.